Bueno, vamos con este texto de Juan Camilo Villegas Palacio, que como dice acá es un profesor asociado de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, coordinador del Grupo de Investigación en Ecología Aplicada de la Universidad de Antioquia. El texto es sobre el cambio climático, está titulado Cambio climático antropogénico, poco tiempo para actuar. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en su sexto informe Síntesis 2022 y en un número adicional de informes especiales sobre temas específicos ha sido preciso y contundente en algunas afirmaciones, entre ellas que el cambio climático es inequívocamente de origen humano, que es necesario disminuir los niveles de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, no solo compensar las emisiones, y que el tiempo para tomar acción global es corto. Para el año 2030 debemos intentar evitar que la temperatura media del planeta esté 1,5 grados centígrados más allá de la temperatura media en la era preindustrial. La contundencia de estas afirmaciones es impactante y es el resultado del trabajo de cientos de científicos que, sin compromiso monetario ni político, revisan, analizan y sintetizan el trabajo de otros miles de científicos quienes han observado, descrito, modelado y modelado por años, en ocasiones décadas, los sistemas naturales de la Tierra y su reciente acoplamiento con los cada vez más importantes sistemas humanos. Estos trabajos científicos, en su gran mayoría, convergen en concluir que el curso del cambio que tiene nuestro sistema terrestre no tiene precedentes en la historia reciente de la Tierra, es decir, en al menos el último millón de años. En este capítulo intentaré describir de manera general algunos de los elementos que explican el cambio climático actual y las actividades humanas que han llevado a ese cambio. El clima de la Tierra y sus cambios. En términos generales, el clima de la Tierra es el resultado de la interacción de la superficie terrestre, incluyendo el océano y la atmósfera, con la radiación solar. Esta interacción da origen principalmente a la circulación del océano y de la atmósfera que distribuyen energía y materia por todo el planeta, responsables de la distribución de lluvias, estaciones, temporadas de crecimiento y ciclos naturales de los seres vivos, la distribución natural de los ecosistemas, la dinámica de tierras agrícolas y más recientemente el desarrollo de las civilizaciones humanas. De esta circulación del océano y de la atmósfera depende todo el desarrollo cultural y económico de la sociedad moderna. Esta dinámica es, probablemente, la explicación detrás del declive de algunas sociedades antiguas, entre ellas las grandes civilizaciones mesoamericanas anteriores a la colonización europea. El clima de la Tierra depende, en primera instancia, de la radiación solar, la cual es fuente de energía principal que mueve el cambio climático terrestre, provee la energía para mover el ciclo hidrológico global y hace que ocurran los principales elementos de la circulación de la atmósfera global. Además de la radiación solar como fuente primordial de energía, la composición química de la atmósfera es fundamental para el mantenimiento de parte de la energía que de otro modo escaparía al espacio, haciendo que no hubiera energía disponible en el planeta para mantener su dinámica ecológica, metabólica y biogeoquímica, que son el insumo fundamental y único de la economía moderna. Que eso pues es lo que al parecer no entienden las grandes industrias de combustibles fósiles en el mundo, o se hacen, bueno, sí lo entienden, pero deciden ignorarlo, que es que toda la economía depende de los factores ambientales y de los factores que, que nosotros mismos estamos modificando desde hace tanto tiempo, los factores atmosféricos específicamente. Bien, bien, y único de la economía moderna. Estos componentes químicos de la atmósfera que permiten el mantenimiento de energía en la superficie de la Tierra se llaman gases de efecto invernadero y son fundamentales para la ocurrencia y mantenimiento de la vida en la Tierra. Es precisamente la posibilidad de tener un balance positivo de energía, esto es,
la diferencia entre lo que entra del Sol y lo que sale del espacio, lo que permite que se acumule energía bioquímica en los organismos y se convierta en biomasa, la masa de las plantas, los animales, incluyendo los seres humanos, las bacterias, hongos en general, todas las formas de vida, que puede ser almacenada por largos periodos de tiempo en los suelos y que en escalas de cientos de millones de años se puede depositar en las rocas formando materiales combustibles que descubrimos y hemos usado intensamente en los últimos 200 años. Los combustibles fósiles. Bien, ¿qué hace que un gas en la atmósfera sea un gas de efecto invernadero? No todos los componentes gaseosos de la atmósfera son gases de efecto invernadero. De hecho, la mayoría de los componentes gaseosos de la atmósfera no interactúan con la radiación solar ni con la radiación que emite la superficie. Por ejemplo, el nitrógeno elemental, que comprende casi el 80% de la composición química de la atmósfera, no es un gas de efecto invernadero o atrapador de calor. El oxígeno, segundo gas en concentración, en su forma elemental tampoco lo es, pero en su forma menos común, ozono, sí es un gas de efecto invernadero que cumple una doble función en la atmósfera. En la estratosfera no deja pasar la radiación ultravioleta proveniente del Sol, disminuyendo la cantidad de energía que llega a la Tierra, y en la troposfera actúa como gas de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento. Los gases de efecto invernadero están generalmente en concentraciones muy bajas. Por ejemplo, al momento de escribir este ensayo, la concentración de CO2 es de 416 partes por millón. Esto es, de cada millón de moléculas, apenas 416 son dióxido de carbono, siendo este el GEI con más alta concentración, pero tiene la propiedad de atrapar parte del calor que emite la superficie de la Tierra y reemitirla hacia la superficie. El vapor de agua, que está en una concentración mayor, también es un gas de efecto invernadero. Esta función históricamente ha permitido cosas que no serían posibles si no hubiera estos gases. Por ejemplo, que la temperatura de la Tierra sea lo suficientemente alta como para 1. Mantener agua líquida en la mayoría de la superficie, que sería la vida si no hubiera agua líquida en el planeta. 2. Satisfacer la demanda energética y metabólica de los organismos vivos. Y 3. En general, proporcionar un ambiente propicio para la vida. En este sentido, el efecto invernadero no solo es indispensable, sino benéfico para el desarrollo de la vida. Sin embargo, durante la historia de la Tierra y en función de muchos elementos de su funcionamiento, la concentración de estos gases ha aumentado o disminuido con consecuencias importantes y claramente documentables para el clima y la vida en la Tierra. Su aumento o disminución ha respondido históricamente a eventos naturales dentro y fuera del sistema terrestre que producen cambios en la dinámica de la atmósfera. Algunos de estos eventos que llamamos forzantes climáticos incluyen, por ejemplo, erupciones volcánicas que modifican el clima en el corto plazo, dando pie a eventos como el año en el que el verano no llegó, 1816, y que inspiró grandes obras de la literatura, y cambios en la cantidad de la radiación que recibimos del Sol, que son consecuencia de la actividad solar y de la relación astronómica entre la Tierra y el Sol, que dan origen a los periodos glaciales cíclicos, predecibles y de larga duración. Bien. En la historia documentada de la Tierra, cuando aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, el planeta suele estar más caliente en promedio, y esto implica que en el sistema terrestre haya más energía disponible para mover el sistema climático, incluyendo la atmósfera y el océano. Disminuye la densidad del agua del océano produciendo aumento en el nivel del mar, se derriten las aguas congeladas de los polos y glaciares, aumenta la propensión a incendios y otros eventos climáticos extremos como huracanes, tormentas tropicales, sequías, etc. Todos estos eventos tienen efectos sobre el desarrollo, el mantenimiento y la distribución espacial y temporal de la vida en la Tierra. Aquí es importante considerar que nuestra especie es parte de la vida y por lo tanto su desarrollo está afectado por estos eventos. El cambio climático actual, su origen y consecuencias. Recientemente, en los últimos
200 años ha habido un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero nunca antes registrado en la historia que hemos podido documentar en el planeta, que ronda cerca de 1 millón de años y que está directamente relacionado con las actividades humanas. Este aumento repentino en la concentración de algunos gases importantes como el CO2, el CH4 y el nitrógeno, creo que es, ha hecho que la temperatura de la Tierra aumente a una velocidad no documentada en este registro histórico y que no se explica por ningún forzamiento natural. Ya, es antropogénico el cambio climático. Bueno, esto es una gráfica que creo que relaciona las concentraciones de dióxido de carbono, metano y nitrógeno, eh, ¿cierto? Como en una escala de tiempo, hasta los 2000, que en los 2000 como que se dispara debido a que al progreso, al llamado progreso, a que la humanidad está progresando pero hacia el abismo. Bueno, en términos generales, el origen principal de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la extracción y quema de combustibles fósiles. Como explicamos anteriormente, los combustibles fósiles son el producto de energía bioquímica, material vegetal y animal almacenada en depósitos minerales en el subsuelo, los cuales una vez extraídos y quemados como motor de las actividades industriales se convierten en trabajo, movimiento, energía eléctrica, comunicación, bienes manufacturados, energía calórica y residuos, gases producto de la combustión. Todas estas transformaciones están bien entendidas y siguen las leyes de la termodinámica, de las que la ciencia ha estado al tanto desde hace décadas. Así, entonces, según el último reporte del IPCC del 2023, entendemos que la industria, a partir de sus procesos de transformación de materia y energía, genera directamente cerca del 25% de los gases de efecto invernadero. El segundo sector con mayor intensidad de emisiones, 23%, es la generación y uso de energía, principalmente eléctrica y calórica, que se usa para soportar la mayoría de actividades humanas, principalmente las industriales y el uso directo por las personas en sistemas residenciales y de consumo. El tercer renglón económico con mayor participación en las emisiones globales, el 22%, es el que genéricamente se relaciona con el uso de la tierra, seguidos en conjunto por los sectores de transporte, construcción y otras formas de energía. Quizá no sea sorpresa que los sectores industrial y de producción de energía ocupen los primeros lugares en el ranking de sectores económicos ligados a las emisiones. Sin embargo, en muchos casos es una novedad que el sector genérico de uso de la tierra tenga una contribución casi igual a estos dos sectores en términos de sus contribuciones directas a las emisiones globales. El uso de la tierra está relacionado con las decisiones que hemos tomado los seres humanos en términos de cómo ordenamos y distribuimos el territorio continental y marino y cómo se distribuyen los recursos materiales y energía que hay en ellos. Esto es, hemos transformado significativamente los ecosistemas naturales y con ellos, además, a los otros organismos que hacen parte de ellos, para redistribuir el territorio, la biodiversidad, la biomasa, en función de nuestros intereses como especie. Así, la agricultura industrial, la ganadería y la industria forestal son las principales actividades que contribuyen con la emisión de gases de efecto invernadero. La producción de alimentos para la población humana, su uso ineficiente y la inequidad en el acceso a ellos ha creado un sistema que, además de contribuir significativamente con el cambio climático, ponen en peligro la estabilidad y sobrevivencia de las demás especies, como se detallará más adelante, y generan un sistema de relación con las demás especies, particularmente animales, que requiere una reconsideración ética. No es el tema de este ensayo. El modelo industrial de producción agrícola, además, requiere el uso intensivo de insumos de síntesis química que provienen de la industria de los combustibles fósiles y que además generan emisiones directas de gases de efecto invernadero, nitrógeno, y otros problemas ambientales asociados con su transporte entre suelos y aguas.
Se espera que para el final de este siglo la temperatura promedio de la Tierra haya aumentado alrededor de 4 grados con respecto a la misma temperatura de la Tierra durante la era preindustrial. Esta es una cantidad de calentamiento muy alta porque, aunque 4 grados en términos de temperatura instantánea aparente ser poco, el hecho de aumentar la temperatura promedio de todo el sistema requiere una cantidad muy importante de energía, considerando además que la mayoría de la superficie está cubierta por agua, que tiene una inercia térmica alta. Esta energía es precisamente la que queda atrapada dentro del sistema terrestre gracias al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. El aumento de 4 grados corresponde a un valor promedio global, lo que significa que habrá regiones del mundo con niveles mucho más altos de calentamiento. Por ejemplo, en las regiones polares, las regiones de montaña, algunas regiones costeras, entre otras. No solamente la variación ocurre en términos absolutos alrededor de este promedio, sino también en términos relativos durante el ciclo anual del clima. Eso significa que se intensifica la estacionalidad climática para casi todas las regiones del mundo. Por ejemplo, las regiones con estaciones en el cambio climático por ejemplo, en las regiones con estaciones, el cambio climático trae consigo veranos mucho más calientes y largos e inviernos mucho más fríos y primaveras más lluviosas. Para las regiones tropicales se aumenta la intensidad de la estacionalidad de la lluvia con temporadas más lluviosas, más intensas y concentradas, y temporadas secas también más intensas y extendidas en el tiempo. Estos son apenas algunos de los ejemplos de las implicaciones climáticas de estos cambios ambientales que han emergido en la Tierra como consecuencia de nuestras actividades. Todos estos ejemplos y además las demás manifestaciones del cambio tienen implicaciones ecológicas y sociales que van más allá de simples variaciones en la dinámica del ciclo hidrológico y la circulación atmosférica de la Tierra. Además, los cambios en el clima, las actividades humanas, el crecimiento de su población, las demandas de los sistemas de consumo y los modelos de desarrollo de los siglos XIX y XX han producido otros impactos directos sobre el funcionamiento del planeta y que se manifiestan en toda la extensión del sistema terrestre, continentes y océanos. En los últimos 2 siglos, la reciente demanda de recursos, materiales y energía de la población humana, cuyo número se ha por lo menos duplicado en los últimos 50 años, la mayor movilidad de materiales e información, la creación de tecnología, entre otros resultados de la revolución industrial, ha derivado en una significativa transformación física de la superficie continental y la transformación química de la atmósfera y el océano que, en conjunto, se conocen como cambio ambiental global y que, entre otras consecuencias, ha puesto en alguna categoría de amenaza de extinción al menos a una tercera parte de las especies conocidas, correspondiente a más o menos 1 millón de especies. Pero podría ser más considerando el desconocimiento de la biodiversidad y de las estrechas relaciones entre especies que determinan el comportamiento de comunidades y ecosistemas. Este efecto pone en evidencia además la amenaza que el cambio ambiental significa para la sobrevivencia de nuestra propia especie, que depende exclusivamente del funcionamiento de los sistemas naturales. Opciones de mitigación. La necesidad urgente de actuar. El panel de los expertos que convoca el IPCC en sus diferentes reportes ha sido contundente y claro. Tenemos poco tiempo para actuar. Hemos tomado mucho tiempo en discusiones sobre la veracidad y el origen del cambio, mucho más tiempo en formalizar los acuerdos políticos para voluntariamente actuar sobre el cambio. Y aún no hemos sido capaces de comprometer eficazmente acciones sociales globales para enfrentar la mayor crisis social y ecológica que ha visto el planeta en su historia reciente, de al menos el último millón de años. Los cambios sociales que se requieren para enfrentar esta crisis son urgentes y necesarios, y estos cambios se refieren además a la solución de otros retos urgentes, como la equidad desde la escala global entre el norte y el sur global hasta la escala individual en términos de equidad de género y diversidades, equidad en el acceso a la información,
la relación con las demás especies, la estabilidad termodinámica del sistema terrestre, entre otros aspectos. El crecimiento de la población humana y su demanda energética necesita urgentemente ser reevaluado, de manera que pasemos de un escenario de compensación de emisiones a un escenario de reducción eficaz de ellas. Las acciones que se pueden adelantar para tal fin cruzan múltiples escalas de actuación, desde la acción y las decisiones individuales, alimentación, consumo, transporte, reproducción, pasando por los colectivos, organizaciones sociales, ciudades, países, hasta las acciones globales, que creo yo que son las más importantes, considerando los sistemas de producción y consumo global. En su reciente reporte, acordando en su versión final en 2023, en su versión final en 2023, el IPCC propone una serie de acciones posibles de mitigación, descritas según los mismos sectores económicos en los que centran las emisiones y que describimos antes en este ensayo. En la lista de acciones aparecen elementos de los que ya seguramente hemos oído, como la transición energética hacia el uso de fuentes renovables de energía, el aumento en la eficiencia de los sistemas energéticos, las decisiones de transporte más eficientes en el uso de la energía. Sin embargo, hay otras acciones que quizá no sean tan comúnmente comentadas y que pueden, desde el individuo, producir cambios significativos. Estas incluyen, entre otras, la elección de y el acceso equitativo a dietas sostenibles y saludables, la necesidad de modificar el modelo de producción de y acceso a los alimentos, la urgente necesidad de conservación y recuperación mediante acciones de restauración de los ecosistemas naturales, lo que redunda en cambios en nuestra relación con las demás formas de vida. Además de las acciones de mitigación, es urgente implementar medidas sociales de adaptación y de reducción de vulnerabilidad, esta última exacerbada por las amplias brechas de inequidad en la sociedad, con múltiples ejemplos documentados en términos de género, raza, norte versus sur global. Estas acciones individuales y colectivas urgentes demandan una transformación global de los valores que hemos definido como prioritarios en los últimos siglos. Y a este respecto, yo diría que no solo de los valores, sino de la misma concepción que tenemos nosotros mismos como seres humanos, que están de alguna manera por fuera de la naturaleza o que son superiores ontológicamente o que tienen una jerarquía con respecto a los demás seres. Todo eso, pues con el problema del cambio climático tiene que ser cuestionado, tiene que ser replanteado y tiene que haber una revolución del pensamiento, por decirlo así. En fin, esa transformación urgente requiere la participación de toda la sociedad, incluyendo las diferentes disciplinas del saber humano, las formas de organización y los colectivos que las representan, las ciencias naturales y quienes las estudian, los científicos. Es una parte pequeña del conjunto complejo del sistema terrestre que, con o sin humanos, seguirá funcionando como lo ha hecho por miles de millones de años y mantendrá la vida, quizás en otras formas, como lo ha hecho por cientos de millones de años. Bien, aquí están las referencias del texto. Tintan. Y ya, eso es todo, eso es todo por este texto por este video.